Está bien, gracias. No, Profe, pero si hay alguna duda con la bibliografía, también nos pueden consultar. Sí, perdón. No necesariamente. Si ustedes eligen algo que toca psicosis, no es que tienen que comparar con neurosis con todo, digamos. No, puede ser solo un fragmento. Lo que digo es que muchas veces presentan un análisis sociológico que no toca nada de psicopatología. Entonces, yo no puedo evaluar cuánto saben de psicopatología con un análisis más bien sociológico de un tema, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mientras toquen un tema de psicopatología, y obviamente con alguna bibliografía de la cátedra, y eso lo pueden ampliar o cruzar con otra bibliografía, o que eso les permita hacer una interrogación, otra bibliografía les permita hacer una interrogación, no sé, a tal formulación que ustedes trabajaron con alguno de los autores que nosotros trabajamos, también, digamos. La cuestión es que sea un tema psicopatológico, porque muchas veces lo que pasa es que, o digamos, no sé, el super yo, está bien, pero si el super yo no se relaciona con alguna de las de neurosis, psicosis, digamos, o con el síntoma, no sé, con algo, no es un refe de psicopatología. ¿Sí? A eso me refiero. Profe, consulta, perdón Sí. si es un poco reiterativa, pero No, elegir un tema, digo, por ejemplo, elijo un personaje y de eso agarro un tema que, no sé, de un cuento, una película. No hace falta que yo aventure una especie de diagnóstico, ni mucho menos. Digo, con enlazar un tema que encuentre en una película o en un cuento estaría bien ya. si es un tema de psicopatología, sí. Claro, digo, no va por el lado de tener que hacerse así una especie de diagnóstico de un personaje, algo de eso, no, digo, no necesariamente. No necesariamente, pero la cuestión es que tiene que tocar algo de psicopatología. Claro, ¿Se perfecto. entiende? Porque, Sí, digo, la sí. cuestión es esa, porque si se hace un análisis psicológico, pero no toca ninguno de los temas que ustedes tienen en el programa, no alcanza. Ok, perfecto. Como tampoco alcanza agarrar un personaje y decir es una psicosis porque presenta la forclusión del nombre del padre porque tiene una alucinación. Aunque lo escriban en 8 carillas, tampoco alcanza eso. ¿Se entiende? Sí, clarísimo, gracias. Así que sí. Pero ustedes, no sé si alguien quedé sin responder, pero fueron mandándome y cualquier duda me pueden mandar y si les falta bibliografía yo les puedo pasar alguna. Lo que sí, como les decía, les conviene tener una pregunta o dos o tres, no importa, que les permita como que les ayude a orientarse para recortar el tema, ¿no? Bien. ¿Alguna duda o pregunta más? Yo. Sí, Eh, decime. no mire la clase pasada, pero ¿se puede preparar el REFE para rendir el año que viene? Yo durante los exámenes de ahora de diciembre no voy a estar, pero para No, rendir en la próxima. Está bien. No, el REFE se rinde en la primera fecha de final o en su defecto en la segunda si son muchos para rendir en la primera. Pero Está bien, si perfecto. no, no. Ya después pasas al examen final normal, digamos. Es en el momento de la cursada, es como, sí, Bueno. no se puede. Profe, tengo otra duda. Algunos de los temas de los grupos de lectura están muy buenos para hacer el REFE también, Sí. pero muchos de ellos tienen horarios que son imposibles para algunos de nosotros. ¿Se van a grabar como para también por ahí los podemos utilizar en lo que va a ser el REFE? Supongo que no se están grabando esas cosas. Generalmente no. Habría que preguntar a la cátedra, pero no se grabaron ni el año pasado ni en la primer tanda, no se graban. Porque estaría bueno como para poder usarlos. Sí, pero me parece que no los van a grabar.
Pero quizás la bibliografía, sí está publicada la bibliografía, quizás te sirva la bibliografía de alguno que te interese. Claro, sí. Eh, sí. Si querés preguntar, pero a mí me parece que no está la práctica de grabarse. Dale, bueno, está bien. Bien. Profe, una consulta. Sí, sí. Si elegimos un tema, se lo mandamos y usted lo aprueba, y después vemos que, bueno, ese tema la verdad que no lo estamos pudiendo abordar, o se nos está complicando, o elegimos uno que no nos Puede- fue bien, ¿se puede cambiar? Pueden cambiar con previo aviso de que lo cambian y que yo les diga que se puede. Que es un tema viable, pero sí, pueden cambiar entre la preinscripción y... Ay, tengo un problema con la luz. No veo nada. Entre la preinscripción y la entrega lo pueden modificar, sí, no hay problema. Genial. Lo que no se puede hacer es no hacer la preinscripción y después decir, pero yo lo quiero presentar porque ahora la nota me da. Eso no se los van a aceptar, digamos. Es como una regla general para todos. Así que si tienen dudas, por las dudas, valga la redundancia, anótense. Y en todo caso después no lo presentan. Y por favor, cuando lo hagan, esperen si no está la respuesta de recibido, avisen, vuelvan a mandar, porque si no, tampoco se lo van a aceptar después, ¿sí? Cuando lo entregue, cuando manden el mail para la prescripción, como lo tienen que mandar a mí, chequeen que fue recibido, ¿sí? ¿A partir de cuándo podemos hacer la preinscripción? Creo que es hasta el 7 de septiembre, si no me equivoco, ¿no? Hasta el 6, hasta el lunes. Bueno, hasta el 6. O sea que Sin ya se horario. puede hacer técnicamente. Sí, Bueno, perfecto. sí. Creo que sí, no sé, nunca me pasó que me lo entreguen antes, pero creo que sí. Vos, Fernando, sabés, no sé. Creo que sí. Vos mandámelo, de última. Creo que sí. Dale, genial, gracias. Nunca me pasó que lo entreguen antes, pero sí. Bien. Bueno, ¿algo más? ¿Pudieron escuchar los audios de cuestión preliminar? A ver, iba a decir, estoy bien, estoy barro. De intervención sobre la transferencia y seminario 3. ¿Hay algunas preguntas en particular? Y hacemos un punteo, y así tomo las preguntas, o me van preguntando qué quieren hacer. Yo tengo una pregunta que no termino de cerrar, digamos, como que no termino de entender. Escuché el audio esta semana, pero no termino de entender. Habla todo el tiempo sobre el seminario 3, obviamente que Lacan está haciendo una comparación entre neurosis y psicosis, que es lo que dice ahí en el audio también. Como que habla de que en los neuróticos se tienen que hacer una identificación y que el yo puede servir de herramienta frente a la falta de respuestas simbólicas, ¿no? Como que no termino de entender la diferencia entre la compensación imaginaria, o sea, identificación es un semejante, y esas herramientas de identificación frente a la falta simbólica. O sea, entiendo que en la neurosis hay faltas simbólicas, pero hay un ordenamiento, y en la psicosis no la hay directamente, pero digo, en las dos hay identificaciones que no logro discernir bien. ¿Se entiende mi pregunta? No sé si. Sí, se entiende, está muy bien, está perfecto. Sí, se entiende. Bueno, voy a tratar de tomar eso para... Bien, sí, está perfecta la pregunta, se entiende. Bien, ¿y alguna más? ¿O arranco o...? Bueno, arranco y me van parando. No sé si han podido leer el texto además de escuchar el audio o los textos. Tenemos dos textos, uno que es Intervención sobre la transferencia, que es un escrito, que como escrito, o como todos los escritos de Lacan son un poco más comprimidos, y unos capítulos, poquitos, 3, del seminario 3, ¿sí? Son bastante cercanos en el tiempo. La Intervención sobre la transferencia es de 1951, si no me equivoco, y el seminario 3 de la psicosis es de 1955-56, ¿sí? Con estos dos textos tenemos lo que ustedes en el cronograma van a encontrar como la elaboración lacaniana
de la neurosis, pero en la lectura lacaniana de Dora, ¿sí? De la histeria y de Dora. Después nosotros vamos a retomar la histeria en el seminario 17 y la histeria en el seminario 20, ¿sí? En el medio me echaremos un poquito me echaremos con neurosis obsesiva, pero es la primera época de la enseñanza de Lacan, y entonces las referencias más que nada es el esquema L, ¿sí? Digo para esta cuestión de tu pregunta, que Agustina, ¿no? Sí. Me cambian, no sé por qué cambian el lugar. Bien, entonces, de intervención sobre la transferencia, me parece que en principio yo les diría que lo que ustedes tienen que tomar de ahí es, por un lado, la lectura que hace de Dora Lacan en este ordenamiento que él hace, que son las inversiones dialécticas y los desarrollos de verdad, ¿sí? Después ahí podemos ubicar el lugar que tiene la señora acá para Dora y esa lectura que va a hacer Lacan de una primera aproximación de lo que va a ser el fantasma, ¿sí? en este escrito. Nosotros no nos dedicamos mucho a la cuestión de la transferencia, pero sí me parece importante ubicar algunas cuestiones para lo que trabajemos en neurosis en general. Voy perdiendo mis papelitos. Quise ordenarme para que no tenemos poco tiempo y tengo que hacer 2 clases en un cuarto de clase, no sé cuánto es esto que tenemos, no, 3/4 sería. Lo que me parece importante es que en este texto Lacan está discutiendo, sobre todo con los psicoanalistas de la época, ¿no? Sobre todo con Lagash, que es un psicoanalista, digamos, contemporáneo a Lacan, con la idea de la objetivación del análisis, ¿no? Digamos, por eso nosotros no nos vamos a ocupar de técnica, pero me parece que tiene su valor el contexto en el que Lacan habla, ¿no? Sobre todo cuando va a decir que el análisis es una experiencia dialéctica, ¿no? Y al ser una experiencia dialéctica, eso supone, primero, que se trata de un sujeto, que vamos a ver que es un sujeto que muta en relación a ciertas intervenciones dialécticas, y donde no solo muta el sujeto, sino que también muta la verdad, ¿no? Entonces, lo que Lacan ubica es que en esa experiencia dialéctica, ¿no? Que supone, como venimos ubicando, ahora voy a desarrollarlo un poquito más, que supone, digamos, Lacan dice, el diálogo y la palabra, ¿sí? Pero vamos a ver que no es un diálogo común, ¿sí? Sino donde se pone en juego la experiencia de la verdad, ¿sí? De una verdad que vamos a trabajar ahora y con el hombre de las ratas, que no se asimila a la realidad, ¿sí? Ni tampoco se asimila a los hechos, ¿sí? Bien, sobre todo por esto que lo dice acá en alguna de las primeras páginas, que Freud tuvo, digamos, la responsabilidad de mostrar que los síntomas hablan, ¿no? Y que en eso que los síntomas hablan, vehiculizan o nos hacen entender una verdad, ¿sí? Bien, les decía que es una época en la que Lacan discute, sobre todo con Lagash, donde Lagash representaba el intento en esa época en el psicoanálisis, ¿sí? De reconducir la práctica analítica a una psicología sobre todo experimental, ¿sí? Para darle cientificidad al psicoanálisis. No sé si les suena ese debate, ¿no? Bueno, en 1950 discutían lo mismo. Y entonces Lacan se pregunta no se pregunta, dice que efectivamente esa psicologización, eso está en las primeras páginas, ¿no? Desconoce que es una experiencia de palabra, ¿sí? Y que sería reducir la subjetividad o el sujeto a un objeto, ¿no? Y habla de los rasgos mudos del comportamiento, ¿no? Tenemos la experiencia dialéctica que supone la palabra, y ahí vamos a ver cómo está el esquema L en juego. Esa experiencia dialéctica que supone la palabra y la verdad de una psicología que apunta a los rasgos mudos, o sea, que no están en el campo de la palabra, del comportamiento, ¿sí?
Bien, entonces dice que lo que tenemos que pensar acá es esa lectura que hace del caso Dora, es cómo el sujeto se constituye en el discurso dirigido al otro. En ese diálogo, que no es un diálogo en el sentido coloquial, en ese dirigir la palabra al otro, el sujeto se constituye, ¿sí? Y lo que retorna de ese otro transmuta, por eso va a ser dialéctica, transmuta eso primero que se dijo, ¿sí? Entonces tenemos esa idea de la afirmación que supone la tesis, la negación que supone la antítesis, y esa idea de la síntesis que es más que la negación de la negación, ¿no? Es una superación, digamos, de eso que la antítesis contradice respecto de la tesis. No Bien. entendí, profe, perdón. No, vieron que la dialéctica, a ver, esperen. Ay, no me dejan, ¿por qué no me deja compartir? Me dice que yo puse en desuso con la compartir la pantalla. A ver, espera. Prohibí el... Ahí te convertí en anfitrión, raro. Bueno, ¿me dejas compartir pantalla? Sí, porque los puse a los dos por las dudas, pero me dejas compartir. Haz ser operador, supongo. A ver. Sí. Ahí puedes. Ahí está, gracias. Ahí está.